vamos a considerar por unos momentos la causa del diluvio. Demos un vistazo a los versículos 1 y 2 del capítulo 6, que dicen: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora la frase hijos de Dios y la frase hijas de los hombres en realidad han causado mucha discusión en nuestros días. Usted notará, amigo oyente, que hay muchos hombres que sostienen la tesis de que los hijos de Dios, en este pasaje, son ángeles. Bueno, personalmente no podemos aceptar esta teoría de ninguna manera. Reconocemos que hay una gran cantidad de profesores en los seminarios bíblicos que enseñan que fueron ángeles. Y reconocemos también que muchos de los expositores en nuestros días sostienen esta teoría. Pero no podemos aceptarla porque si fueran ángeles, es decir, ángeles buenos, no cometerían este pecado. Y por otra parte, si fueran ángeles malos, no se les llamaría aquí hijos de Dios. Luego los hijos aquí fueron sencillamente hombres, no fueron monstruos. El versículo 4 de este capítulo 6 de Génesis dice: Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No nos explicamos por qué tanto se imaginan que los hijos aquí fueron gigantes. Dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, pero no dice que fueron los hijos. Ahora sí dice que fueron hombres de renombre. Ahora estos no fueron monstruos, sino simplemente hombres. Un expositor de la Biblia dijo en una ocasión que eran gigantes y monstruos. Pero creemos que la anotación aquí lo explica con toda claridad que los gigantes estaban en la tierra antes de que tuviera lugar esto. Simplemente significa que fueron individuos sobresalientes. Amigo oyente, la humanidad tiene una capacidad tremenda. La Escritura declara: porque formidables, maravillosas son tus obras. Y es una gran verdad cuyo significado perdemos con alguna frecuencia. Este concepto hoy degrada al hombre diciendo que él es un protoplasma de una basura o de alguna alga marina. Algunos científicos creen que muy pronto la teoría entera de la evolución será totalmente rechazada, lo cual por supuesto hará que algunos luzcan ridículos. Amigo oyente, una vez más, repetimos que la evolución no es nada sino una teoría y la ciencia no ha dado a conocer ninguna prueba conclusiva de ella. La evolución también es una filosofía y como cualquier otra filosofía se la puede aceptar o rechazar. Cuando es aceptada, ciertamente conduce a algunas soluciones muy desacertadas a los problemas del mundo. Realmente nos han metido en muchos apuros en todo el mundo. Uno creería, al escuchar tal filosofía, que estamos haciendo el papel de caballero ilustre, andando por todo el mundo arreglando lo malo. Amigo oyente, nosotros mismos somos malos por dentro. Hoy en nuestros países encontramos los intelectuales en las universidades, en el gobierno, en medio de noticias y en la milicia que creen ser de marca mayor. Creen que de alguna manera u otra han alcanzado ya la cima. Es pues decepcionante en nuestros días observar cómo los hombres creen que son más grandes de lo que realmente son. El hombre en realidad está sufriendo de una caída tremenda en el pecado. Es totalmente depravado, y mientras no se tenga eso en cuenta, nos hallaremos en muchos apuros, en muchas dificultades. Ahora, Génesis es el libro de la genealogía. Como lo vemos en este libro de las familias, encontramos a los hijos de Dios que son de la línea divina, que ha provenido de Adán hasta Set. Encontramos también a las hijas de los hombres que pertenecen a la línea de Caín. Las dos líneas se entremezclaron y hubo matrimonios mezclados entre las líneas hasta que por fin la línea entera fue totalmente depravada. Bueno, no debemos usar la palabra totalmente, hubo una excepción. Ese es el cuadro que se nos pinta aquí. Ahora deseamos reconocer e insistimos en que muchos buenos expositores de la Biblia mantienen un punto de vista opuesto al que hemos mencionado. Ellos creen que los hijos de Dios son realmente los ángeles. Y si usted, amigo oyente, desea sostener ese punto de vista, pues no estará solo, irá muy bien acompañado. Por supuesto que si no desea equivocarse, mantendrá nuestro punto de vista. Y de seguro que no hay nadie que desee equivocarse, ¿verdad?
Bien, quisiéramos ahora decir que esperamos que seamos buenos amigos, no importa el criterio que mantengamos. Amigo oyente, es simplemente una cuestión de interpretación y nada tiene que ver con si cree en la Biblia o no la cree. Es cuestión de interpretación de la Biblia. Volvamos ahora al versículo 3 de este capítulo 6 de Génesis, donde dice, «Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Creemos que Noé predicaba por 120 años, y que durante aquel tiempo el Espíritu de Dios contendía con los hombres. El apóstol Pedro lo expresa con toda claridad de que fue en los días de Noé cuando el Espíritu de Dios contendía con los hombres para llevarlos a Dios. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, versículos 18 al 20, «Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua». Ellos estaban encarcelados cuando Pedro escribió estas palabras, pero cuando se les predicó fue en los días de Noé. Fueron desobedientes durante el tiempo de la paciencia de Dios antes del diluvio. Eso fue durante esos 120 años en la época de Noé. Ahora, ¿cuál era la condición en la tierra en aquel entonces? Se nos declara esta condición y se nos da la causa por la cual Dios envió el juicio del diluvio. El versículo 5 de Génesis 6 dice, «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Hay 4 palabras aquí que deben ser subrayadas. En primer lugar, la palabra mucha, donde dice, la maldad de los hombres era mucha. En segundo lugar, la palabra todo, donde dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La tercera y la cuarta palabra son de continuo y solamente. Piénselo bien, amigo oyente. Esa fue la condición que Dios observó en la tierra. Los versículos 6 y 7 de Génesis 6 continúan diciendo, «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho». Y se arrepintió Jehová. La corrupción del hombre hizo arrepentirse al Señor. Parece que Dios cambió de idea. Creó al hombre y ahora parece que va a destruirlo. Fíjese usted que destruirá los animales terrestres, pero no menciona a los peces. Pues va a venir un diluvio, y los peces ya viven en el agua, y Dios enviará más agua. Consideremos ahora la liberación de Dios del juicio del diluvio. Los versículos 8 y 9 dicen, «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Por qué halló Noé gracia con el Señor? Porque Noé caminó con Dios, y porque fue justo y perfecto en las generaciones. Esta es la razón por la cual Dios salvó a Noé. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, leemos, «Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe». Noé tuvo que tener fe para preparar el arca sobre la tierra seca cuando aún todavía no había lloviznado. En este capítulo 11 de Hebreos se nos dice que fue por la fe que Enoc fue traspuesto. El hombre de fe, el creyente, está eximido del juicio. En el rapto de la iglesia, todos los creyentes irán porque esta liberación es para creyentes, y aún el santo más débil será arrebatado junto con la iglesia. Será arrebatado porque Dios engrandece su misericordia. Es la misericordia de Dios que puede mostrar a Noé el tiempo del diluvio. Ahora se nos da de nuevo la razón por la cual Dios envió el diluvio. Dios vio que el camino del hombre se había desviado del propósito para el cual Dios lo había creado.
El hombre no seguía ya el camino de Dios, sino su propio camino caprichoso. Los versículos 11 al 13 de Génesis 6 nos dicen, «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». Vamos a mencionar algunas cosas aquí al examinar las razones por las cuales Dios juzgó a la tierra con un diluvio. Dios había dado al hombre la promesa de un Redentor, y le había dicho que un Salvador vendría a la tierra. Todo el mundo debió haberlo esperado y buscado. En lugar de eso, se nos dice que el hombre se había apartado de Dios. Luego sabemos que Dios había provisto un sacrificio a Adán y Eva. Hallamos que por medio de esto, Dios había dado un gran principio eterno. Los dos hermanos, Caín y Abel, representan los dos grandes sistemas, dos clases de personas. Hay los farisaicos, que traen el fruto de sus obras, y hay los quebrantados de espíritu, que traen el sacrificio de la fe. Son los perdidos y los salvados. El profesor formal y el creyente sincero. Los dos tipos estuvieron presentes en la raza humana en el tiempo del diluvio. Los patriarcas vivieron por tanto tiempo que Adán y Matusalén llenaron el período entero desde la creación y el diluvio. Ciertamente compartieron la revelación de Dios con el resto del género humano. En la carta universal de Judas, en los versículos 14 y 15, leemos que Enoc predicó y profetizó durante ese período. También el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 5, declara que Noé fue predicador de justicia. Dio testimonio de su fe construyendo el arca. Los hombres ya habrían sabido que Enoc había desaparecido. Eso debió haberlos puesto sobre aviso. Sabían el significado del nombre de Matusalén. De modo que, cuando murió, deben haber sabido que algo iba a suceder. Luego tenemos el ministerio del Espíritu Santo. Dios dice en el versículo 3 de Génesis, capítulo 6, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». De modo que el Espíritu de Dios contendía con el hombre, y el hombre rechazaba a Dios por completo. Esta fue la actitud general con la excepción notable de Noé y su familia. El Espíritu de Dios estaba contendiendo con el hombre en la tierra, pero el hombre se desviaba de Dios. Este es el cuadro que está ante nosotros. Esto es lo que trajo el diluvio sobre la tierra. Por tanto, hay suficiente evidencia dada aquí que clarifica perfectamente el hecho de que Dios fue justo y correcto al enviar el diluvio. Si Dios no hubiera enviado el diluvio en el tiempo en que lo envió, habría perdido la raza humana entera. Aun como lo hizo, quedó un solo hombre, y ese hombre fue Noé. Aquí había un hombre que caminó con Dios, que creyó que Dios haría lo que había dicho y que todavía confió en Dios. Estaba dispuesto a correr el riesgo de construir un arca en la tierra seca y de convertirse en el hazmerreír de la comunidad. Y así sucedió por 120 años. Pero él creyó la palabra de Dios. La Biblia nos habla de una comparación extraordinaria existente entre los días de Noé antes del diluvio y los días en la tierra antes de que venga Jesús de nuevo. Esto no se refiere al rapto de la iglesia, sino a su venida a la tierra para establecer su reino. Hay algunos hechos análogos muy notables que ya han acontecido. El capítulo comenzó diciendo que los hombres se multiplicaron sobre la faz de la tierra. Hubo un tremendo aumento de población y el hombre se había esparcido por aquel entonces y por tanto poblaba mucho de la tierra. Se había esparcido en toda dirección. Vemos hoy de nuevo un tremendo aumento de población y el hombre se multiplicará más aún sobre la faz de la tierra. Ahora notamos que Dios dijo, «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». Y se nos dice que en el período de la gran tribulación, el Espíritu Santo ya no refrenará más la maldad. Todavía estará presente para convertir a los hombres, pero no estará refrenando la maldad en la tierra. Las proposiciones de Dios a los hombres serán menospreciadas y rechazadas como fueron en los días antes del diluvio. ¿No es asombroso cómo los hombres hoy en día escuchan a ministros que niegan verdades bíblicas vitales? En cambio, casi no se oye nada del hombre que cree completamente lo que Dios ha revelado. Los creyentes verdaderos han tratado de progresar, han tenido varias convenciones y tratan de regresar a la corriente principal.
Pero vivimos en un día en que, si uno desea estar firme por Cristo, notará que no le va a ser posible hablar con frecuencia ante las cámaras de televisión. El camino aceptable hoy es negarlo todo, protestar y marchar. Nuestro mundo experimentará el rapto de la iglesia. Sucederá que un gran número de personas desaparecerán de la tierra. Pero notamos que entonces hubo también juicios. Sin embargo, las personas no hicieron caso de ellos. Dios les había dado amonestaciones y les había dicho que vendría el diluvio. Sin embargo, no prestaron atención a tales amonestaciones. Veamos ahora las instrucciones que fueron dadas a Noé para la construcción del arca. En el versículo 14 de este capítulo 6 de Génesis, Dios dice a Noé, «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». Aún al hacer este preparativo, Dios estaba dando a los hombres bastante oportunidad. El gofer es una madera indestructible, y muy semejante a la madera del pino gigantesco. La palabra aposento sugiere la idea de nido. El elefante tendría necesidad de un aposento, pero el topo se contentaría con un poquito de polvo en un rinconcito. Eso es todo lo que necesitaría. Debía pues hacerla impermeable con brea por dentro y por fuera. Ahora leemos en el versículo 15, «Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura». Lamentablemente, la impresión del arca que tienen muchas personas es la que recibieron al ver unos cuadros de ella, que la hace parecer como un barco o vivienda. Pero creemos que ese es un tipo de farsa ridícula. Es una caricatura realmente del arca en vez de ser un cuadro de ella como realmente fue. En primer lugar, el arca fue una construcción de tamaño adecuado. El codo tiene aproximadamente 42 centímetros de longitud. Se nos dice que tuvo 300 codos de longitud, y por tanto fue una construcción algo grande. Surge la pregunta, ¿cómo es que pudieron construirla segura en aquel tiempo? Amigo oyente, no estamos estudiando a los cavernícolas. Noé fue un hombre muy inteligente. Toda la inteligencia que tiene la raza humana hoy tuvo que provenir de este hombre, Noé, porque fue muy inteligente. No estaba edificando un transatlántico de esos que resisten las olas enormes. Todo lo que hizo fue construir un lugar para la vida, animal y humana, para que se quedara allí por un largo tiempo. Debía permanecer en ella esperando la terminación del diluvio. Por esa razón, no necesitó los planos de un transatlántico. Pero este plan daría todo el espacio necesario para el uso que Dios intentaba darle. Ahora notemos que el arca tenía unos 138,5 metros de longitud. Era un arca larga, pero lo interesante es la dimensión relativa del arca. Un acorazado de los Estados Unidos, el Nuevo México, tenía 192 metros de longitud, 32 3/4 metros de anchura y un calado máximo de 9 metros. Al comparar estas cifras con las del arca, encontraremos que las dimensiones son más o menos iguales. Por tanto, no era un barco que se viera ridículo de ninguna manera. Ahora el versículo 16 nos dice, «Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero». En lo alto del arca había una ventana de un codo de elevación, y daba la vuelta al arca. Ahora la parte superior debe haber sobrepasado un poco. En estos días, ese es el modo que se emplea para la ventilación de un gimnasio, por ejemplo. Ahora notemos que el arca tenía una sola puerta, y esto es de importancia. Cristo nos dice que Él es la puerta del redil. Hay un solo camino. Cristo también es la puerta en el arca. Había 3 pisos en el arca, y uno preguntará si había una puerta en cada piso. Bueno, personalmente creemos que hubo solamente una puerta en el arca y no una en cada piso. Pero francamente creemos que es un detalle sin importancia. Ahora el versículo 17 dice, «He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá». Dios está trayendo un juicio sobre la tierra, un juicio que incluiría toda vida animal, tanto a las aves como a los hombres. Prosigamos ahora con los versículos 18 al 20, que dicen, «Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer,
y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Ahora esto quiere decir que Noé tomó 2 ejemplares de cada especie para entrar en el arca. Otra cosa digna de mencionar aquí es que Noé no fue cazador de animales. Él no salió a buscar a los animales, sino que ellos vinieron a él. Nos lo dice específicamente y vamos a ver esto en nuestro próximo programa. Ahora, ¿por qué los animales vinieron a Noé? Bueno, porque cuando un animal sabe mediante alguna intuición que está en peligro, viene al hombre. La Biblia nos dice que los animales vinieron a Noé. Ahora, en los versículos 21 y 22, los versículos finales de este capítulo 6, Dios hace la provisión para el alimento de todas estas especies. Dice Dios allí, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Concluimos nuestra lección del capítulo 6, notando la provisión que Dios había hecho para el alimento de todos aquellos que entrarían en el arca. En los versículos finales del capítulo 6, los versículos 21 y 22, leemos, y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí hay algo muy práctico. Él tuvo que llevar mucho alimento en el arca para dar de comer a los animales. Alguien preguntará, ¿por qué los animales no se comían entre sí? Bueno, porque hasta el tiempo del diluvio, los hombres y los animales no comían carne. Bien, comenzamos ahora el estudio del capítulo 7 de Génesis, y consideraremos a Noé, su familia, y los animales que entraron en el arca según las instrucciones de Dios. Dice el versículo 1 de este capítulo 7 de Génesis, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora, ¿por qué era justo Noé? Era justo por la fe, igual como más adelante en la historia, Abraham sería justo por la fe. Allá en el capítulo 15, versículo 6 de Génesis leemos, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esto es refiriéndose a Abraham. El escritor a los Hebreos nos dice que Noé preparó el arca por la fe. Esa es la razón por la cual Dios les salvó. ¿Se ha fijado usted alguna vez cuán bondadoso es Dios con este hombre en el tiempo de un juicio tan terrible? Entra tú, le dijo. Es el mismo tipo de invitación que nuestro Señor Jesús da hoy a todos los miembros de la raza humana. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesucristo pronunció estas palabras. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, en la última parte del versículo 16 de este capítulo 7 de Génesis, notamos que el Señor le cerró la puerta. Luego el capítulo 8 de Génesis comienza así, y se acordó Dios de Noé. ¿No es todo esto muy bello? ¡Qué maravilloso, amigo oyente! Dios bien pudo haberse olvidado de Noé. Años después pudo haber dicho, ¡ay de mí! Se me olvidó por completo aquel hombre por allá. Lo metí en el arca y me olvidé de él. Y eso sí que hubiera sido malo. Pero Dios no olvidó a Noé. Se acordó de él. Amigo oyente, Dios nunca olvida. Dios se acuerda de usted y se acuerda de mí. Lo único que Él no recuerda es el pecado. El profeta Jeremías en el capítulo 31 y versículo 34 de su libro dice, y no me acordaré más de su pecado. ¡Qué promesa más bella! Ahora Noé y su familia entran en el arca. ¿Y sabía usted que esta historia de Noé, igual como la historia de la creación, ha recorrido por la faz de toda la tierra? Se la lee como la historia de la creación. Ojalá pudiéramos mencionar aquí el relato babilónico, como lo hicimos en nuestro estudio del relato de la creación, pero no vamos a hacerlo. El caso es que cuando uno compara ese relato con el de la Biblia, encuentra una gran diferencia. Y mucho de lo que se encuentra en los otros relatos es hasta absurdo. Pero es un hecho que la mayoría de las naciones y las gentes tiene un relato tanto de la creación como del diluvio. ¿No le dice eso algo a usted, amigo oyente?
debiera decirle que hay una base para la verdad de la creación y del diluvio. No saldrían todos con el mismo relato si hubieran estado fabricando los eventos. Por supuesto, el relato babilónico da las razones que no son, declarando que los dioses tuvieron algún tipo de guerra entre ellos y que estaban luchando el uno contra el otro, y eso es lo que ocasionó el diluvio. La Biblia dice que Dios lo envió como juicio sobre el hombre por haber pecado. Ahora, en el versículo 2 del capítulo 7 de Génesis leemos: De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Esto fue la base de un pleito hace años. El doctor Geraldo Rimmer ofreció $1,000 a cualquier persona que pudiera mostrar una contradicción en la Biblia, y este versículo fue usado en un tribunal de ley. Había algunos teólogos liberales que testificaron que este versículo contenía una contradicción. ¿Por qué diría que debe llevar 2 de una clase cuando aquí dice que llevó 7 de cada clase? Bueno, todo lo que le falta hacer es continuar la lectura, y podrá notarse que cuando Noé salió del arca, ofreció los animales limpios como sacrificios a Dios. ¿Dónde pudiera haber encontrado Noé los animales limpios si no hubiera llevado más de 2 animales con él? Fue solo de entre los animales limpios que llevó 7, y ahora ya sabemos cuál fue la razón. De los que no eran limpios, llevó 2, un macho y su hembra. De las aves limpias de los cielos, llevó 7. Ahora, en los versículos 2 y 3 de Génesis capítulo 7 leemos: Mas de los animales que no son limpios, una pareja el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Después del sacrificio de Noé, todavía había macho y hembra de todo animal y de toda ave para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. El versículo 4 dice: Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Ahora, durante 7 días, todo el mundo todavía podía haber llamado a la puerta del arca, y creemos francamente que bien pudieron haber conseguido su entrada. Dios los habría salvado. Todo lo que tenían que hacer era creer en Dios. Los versículos 7 al 9 nos dicen ahora: Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. En ningún lugar dice que Noé buscaba y arreaba los animales al arca. No le fue necesario. Los animales vinieron a él. Y el versículo 10 dice: Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Y esto nos conduce ahora a la consideración del diluvio mismo. Consideremos en primer lugar la destrucción de toda carne y la salvación de Noé y aquellos que estaban con él en el arca. Vamos ahora a leer partes de algunos de los próximos versículos. El versículo 10 nos dice que las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahora el versículo 11 dice: El año 600 de la vida de Noé, en el mes 2, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Continuamos ahora con el versículo 12 de este capítulo 7 de Génesis. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pasando ahora al versículo 16 leemos: Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Y la primera parte del versículo 17 dice: Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y el versículo 24 dice: Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ahora hay una pregunta que surge en cuanto al diluvio y es: ¿cuál es la evidencia histórica y científica del diluvio? No pensamos entrar en esta materia, pero sí quisiéramos recomendarle un libro que es sumamente bueno en relación con este tema. Se trata del libro El Diluvio de Génesis, escrito por Henry M. Morris y John C. Whitcomb. Ambos hombres están completamente calificados para escribir sobre este tema. El doctor John Whitcomb tiene un doctorado en teología y fue profesor del Antiguo Testamento en el Seminario Teológico de la Gracia en Estados Unidos. Y el doctor Henry Morris
recibió su doctorado en filosofía de la Universidad de Minnesota y fue profesor de ingeniería hidráulica y jefe del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico de Virginia, Estados Unidos. El Dr. Morris y el Dr. Whitcomb se unieron y escribieron este libro sobre el diluvio de Génesis. En él muestran que el diluvio fue universal, que fue una gran catástrofe y que hay evidencia histórica que lo confirma. Asimismo responden al argumento uniformitariano que sostiene que los procesos existentes, actuando de la misma manera que en el presente, son suficientes para dar cuenta de todos los cambios geológicos. Esta es una de las muchas teorías que han sido promovidas para descartar las evidencias geológicas del diluvio universal. Pero permítanos decirle, amigo oyente, que hay una abundancia de evidencia para el diluvio y este libro responde a mucho de este asunto. Ahora hay libros que han salido de la imprenta, escritos por hombres que consideramos pseudointelectuales, o sea, intelectuales falsos y falsos teólogos también. Algunos de ellos dicen que el diluvio fue local, es decir, aseguran que se limitó al valle de los ríos Tigris y Éufrates y que formó algo así como una grande piscina por allá, pero que eso fue todo. Amigo oyente, la Escritura expresa con toda claridad que el diluvio cubrió toda la tierra. El libro ya mencionado ciertamente verifica lo que dice la Biblia. La familia humana había poblado la tierra. Los hombres y los animales habían llegado ya a los demás continentes del mundo. Pero el hecho, según la Biblia, es que la familia humana comenzó de nuevo con Noé. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y amigo oyente, uno o acepta la Biblia o la rechaza. Concluir por hipótesis que los eventos pudieron haber sucedido de otra manera es en esencia rechazar lo que dice Dios. La Biblia expresa con claridad que hubo un diluvio universal. Los versículos 23 y 24 de este capítulo 7 de Génesis dicen: Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Quienes argumentan en contra de un diluvio universal, por lo general aceptan el principio uniformitariano, y sostienen el punto de vista de que no había tal cosa como una gran convulsión o catástrofe como el diluvio. Pero ¿sabe usted, amigo oyente, que el apóstol Pedro nos amonesta contra los que piensan de ese modo? Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 3 al 6, lo siguiente: Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Los burladores siempre han concordado con el principio uniformitariano, pero no pueden mantener ese punto de vista y a la vez aceptar la integridad de la palabra de Dios. Es pues muy importante que entendamos esto. Y así concluimos nuestra consideración del capítulo 7 de Génesis. Y nos encontramos ahora ante el capítulo 8. Y notaremos que las lluvias se detienen, se retiran las aguas, y el arca reposa sobre el monte Ararat. El final del capítulo 7 nos dijo que prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Ese es un período que abarca unos 5 meses en los cuales prevalecieron las aguas. Ahora, en el capítulo 8 vemos que las aguas disminuyeron. Del versículo 1 hasta el 3 leemos: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales, y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Es maravilloso de veras que Dios se acordara de Noé. Noé estaba perfectamente seguro en el arca. Este capítulo no solo nos relata de la subida del diluvio, sino también de cómo prevaleció el diluvio y de la mitigación de él. Nos dice que Dios hizo que pasara un viento sobre la tierra.
Ahora, todo esto no sucedió de la noche a la mañana. La subida de las aguas llevó un total de 150 días, como ya lo hemos leído. Luego pasan 261 días en la mitigación del diluvio. Nos parece que fue algo más que simplemente un diluvio local. Notemos ahora el envío del cuervo y la paloma. El versículo 4 dice, «Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat». Y el versículo 5 continúa diciendo, «Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes». Ahora el versículo 6 dice, «Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho». El versículo 7 dice, «Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra». Notamos aquí que Noé se convierte ahora en observador de los pájaros. Envía dos aves, el cuervo y la paloma, y las va a observar. Continuamos la lectura del versículo 8 hasta el 13, y dice, «Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie, y volvió a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Ahora notemos que esto abarca un período de 261 días, y por tanto el diluvio duró un total de 371 días, es decir, se prolongó por más de un año. También concuerda con la declaración de la Escritura que afirma que el diluvio fue universal. No se trataba únicamente de llenar una piscina con agua, ciertamente fue más que eso. El doctor J. E. Shelley sostiene la tesis de que el diluvio fue universal y que cubrió toda la tierra. Y quisiéramos leer una cita de él tocante al ejemplo más notable del diluvio universal en el caso de los mamíferos. Dice él, «Estos elefantes se encuentran enterrados en los depósitos congelados de la tundra de Siberia, y por todo lo largo del continente de Asia, y en el norte de Alaska, y en el Canadá. Se encuentran en gran número en el suelo elevado, y no están hundidos en el pantano millones de ellos». Sigue contando acerca de ellos, cómo es que fueron examinados, y cómo la evidencia indica que fueron ahogados. Si es que meramente se hubieran hundido allá arriba, hubieran muerto de hambre. Pero entre más al norte vaya uno, más se encuentran. El suelo de las islas del Mar Blanco, dentro del círculo ártico, se compone mayormente de sus huesos, juntos con los del tigre del tipo dentado de sable, del alce gigante, del oso de caverna, del buey almizcleño, de troncos de árboles, y de los que han echado raíces en la tierra. Hoy no existe ningún árbol en aquellas regiones. Los más cercanos quedan a miles de kilómetros de distancia. El mamut no podía comer de la vegetación achaparrada que crece en esta región. La autopsia revela la presencia en sus estómagos de su última comida, que fue pino y ramas de plantas espineras. Estos mamuts fueron sepultados vivos en los depósitos cuando el sedimento estaba blando. Ellos y el sedimento de repente fueron congelados y nunca han sido descongelados porque no muestran ninguna señal de descomposición. El Dr. Shelley cuenta de cómo el marfil del mamut ha sido vendido en los muelles de Londres por más de 1000 años. El Museo de Historia Natural compró la cabeza y la presa de un mamut en una tienda de marfil en el muelle de Londres. La cabeza estaba perfectamente preservada y estaba cubierta de su piel original. Los exploradores han salvado sus vidas comiendo de la carne de estos animales que han sido conservados en frigoríficos por unos 4600 años. Amigo oyente, si se desea tener evidencia del diluvio y de un diluvio universal, hay abundante evidencia si estamos dispuestos a aceptarla. Quisiéramos ahora señalar una gran verdad espiritual que tenemos aquí en este relato del cuervo y la paloma.
Pero en primer lugar mencionaremos que la paloma volvió y trajo un poquito de follaje, una hoja de olivo en el pico. No entendemos por qué la hoja de olivo siempre ha sido el símbolo de la paz, pero así es. Cuando volvió la paloma, después de haberse ido, sirvió de señal de que el juicio había ya pasado y que se podía regresar a la tierra. Hay una paz en este regreso, pero vemos que aún el hombre que sale a la tierra es el mismo tipo de hombre que entró en el arca. Los hijos de Noé tenían las mismas características que los primeros hombres que provocaron el diluvio. Encontramos, pues, que la raza humana no muestra un mejoramiento después del diluvio de ninguna manera. Vamos a considerar la lección espiritual. Notamos que Noé se ocupa de observar los pájaros, y mandó que saliera el cuervo. El cuervo no regresó al arca. ¿Y por qué no regresó? Bueno, notemos qué es lo que come un cuervo. Un cuervo come de todo. El hecho es que había muchísimos animales muertos y mucha carne disponible después del diluvio. Y eso es lo que come un cuervo. No regresó porque después de todo iba a banquetear y se estaba gozando mucho porque era un ave inmunda. Pero la paloma, en cambio, es un ave limpia y así se la considera más adelante en la Biblia. Usted recordará, amigo oyente, que Noé llevó tanto animales y aves limpios como aves y animales inmundos en el arca. La paloma fue como una mensajera que trajo con ella una información. Después del segundo viaje de la paloma, Noé supo que las aguas del juicio ya se habían retirado de la tierra, porque la hoja del olivo revelaba que la tierra seca ya estaba a la vista.